Entonces, como les estaba comentando, buenas tardes y vamos a continuar con la revisión de el módulo de procesal penal. Recordarles que ya la prueba de la clase del lunes y miércoles recién pasado está habilitada para abrir a las 10 de la noche, como siempre. Hoy día nos Hola, profe, corresponde. buenas noches, disculpe. Hola Andrea, Yo. ¿Hasta qué página llegaron el miércoles? hasta Que la la verdad no 18, pude revisar la grabación. hasta la 18. Página Hasta la 18. 18. Sí, hasta ahí entra la prueba. Ya. Ya, más o Gracias. menos hasta como la mitad de la 18, porque ahora vamos a comenzar con la audiencia de preparación del juicio oral, que también aparece en la página 18. Por lo tanto, hasta antes de lo que vamos a ver hoy día es la prueba. La audiencia. Ya, aquí está. Ok. Gracias. Con gusto. Profesor, Esther. Hola Tania. eh, usted nos dijo que entraba hasta la página 18, pero habíamos avanzado hasta la página 20. Sí, pero hasta la 18 solamente. Ya. Hola Alejandra, avanzamos solamente para completar horario. Bien, así que hoy día vamos a comenzar nuevamente con la audiencia de preparación para repasar también, nunca está de más, ustedes saben, porque hoy día tenemos que revisar menos de lo que revisamos en las clases anteriores, así que vamos a hacer este pequeño repaso que, vuelvo a repetir, nunca está de más. Y comenzamos entonces con la audiencia de preparación del juicio oral. ¿Con qué actuación comienza la audiencia de preparación del juicio oral? Le pregunto a ustedes, ya que como lo habíamos visto, entonces vamos inmediatamente a ir repasando. ¿Alguien se acuerda? Profesor, se refiere por ejemplo, eh, la presentación del acusado y de su abogado o la acusación en sí. La acusación. Con eso comienza la audiencia de preparación del juicio oral. Recuerden ustedes que en la investigación o todo lo que conlleva la audiencia de preparación, perdón, la audiencia de formalización de la investigación, ahí ya se presentaron las partes. Recuerden que en esa audiencia a la persona que se le atribuyen hechos de carácter delictivo se le conoce como imputado. Por lo tanto, ya está presentado también su abogado defensor y está obviamente presentado el fiscal y la víctima y por lo tanto ya se cerró la investigación. ¿Bien? Recuerde que el fiscal o el Ministerio Público tiene hasta el plazo de 2 años para investigar. Luego de lo cual, y esto es en teoría, luego de lo cual tiene que solicitar el sobreseimiento, ya sea definitivo o temporal, o acusar. Por lo tanto, recuerden ustedes que si se solicita el sobreseimiento, no vamos a seguir investigando, y no se, o sea, no se va a seguir investigando y no vamos a continuar en el procedimiento, en el juicio, a no ser que sea un sobreseimiento temporal y que aparezcan nuevas evidencias, nuevas pruebas. Bien, de lo contrario, el juicio llegó hasta ahí. Mientras que con la acusación, lo que hace el Ministerio Público es derechamente señalar al tribunal
que el imputado muy probablemente es el culpable o tiene algún grado de participación en los hechos de carácter delictual. De ahí entonces es que el Ministerio Público, por escrito, manifiesta formalmente la decisión de perseguir la responsabilidad criminal del imputado. Ello ocurrirá cuando estime que existen fundamentos serios para acusar. Por lo tanto, cuando el Ministerio Público acusa, entonces el imputado pasa a ser acusado. La acusación debe ser por escrito, debe contener en forma clara y precisa los requisitos señalados en el artículo 259 del CPP. Recuerde que el CPP es el Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son los requisitos que contempla este artículo? La individualización de él o los acusados y de su defensor. Entonces señalará, no sé, fulanito de tal como el imputado, ahora acusado, y su defensor, menganito. La relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica. Se le acusa en este acto de robo con intimidación. La calificación jurídica en grado de consumado. Supongamos que existió un robo con intimidación y que efectivamente se realizó esa figura típica delictual. Por lo tanto, estaría en el grado de consumado. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aún subsidiariamente de la petición principal. Y aquí el fiscal tiene que señalar si existe alguna circunstancia modificatoria de la responsabilidad penal, a saber, eximentes, atenuantes o agravantes. Si existen eximentes, debe señalar, existen esta y esta eximente. Por lo tanto, también, al existir eximente, no se sigue adelante con el juicio. Pero no existían eximentes. Entonces tenemos que revisar si existen atenuantes o agravantes. Bien, agravantes como por ejemplo haber actuado con arma de fuego o con algún tipo de arma para cometer el delito, haberse aprovechado de su edad, de su sexo, de su fuerza, haber actuado en contra de ancianos, mujeres, niños, haberse ayudado de personas también armadas o de aquellos que pudieran eh, evitar que el delito se frustrara o evitar también que el actuar de las policías sea retardado o no pueda aplicarse. Y otras agravantes más que existen en el artículo número 12 del Código Penal. Y las atenuantes, señalar si existe algún atenuante. Por ejemplo, irreprochable conducta anterior o haber procurado reparar con celo el mal causado o otra que se utiliza también es haber ayudado al esclarecimiento de los hechos. Otra más es no haberse escapado pudiendo hacerlo. Por lo tanto, ahí tenemos algunas atenuantes también que vendrían a rebajar la condena. Pero eso se debe contrastar si es que existen, como les comenté hace un momento, si existen agravantes, porque ahí entonces el tribunal es el que tiene que sopesar entre agravantes y atenuantes para determinar, en definitiva, cuál podría ser la condena en un futuro juicio oral. La partición, perdón, la participación que se le atribuye al acusado, que puede ser autor, cómplice o encubridor, la expresión de los preceptos legales aplicables. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, el robo es el 432 del Código Penal, el robo con intimidación es 430 y tanto. Entonces, aquí el fiscal tiene que señalar expresamente cuál es la norma en la cual le va a servir de base para la imputación o en este caso para ya la acusación de los hechos que se solicita al tribunal que sean sancionados por, obviamente, ser delitos. El señalamiento de los medios de pruebas de que el Ministerio Público piensa valerse en juicio, de aquí pueden ser testigos, declaraciones, documentos, videos, grabaciones de audio, fotografías, etcétera.
Bien, ahí existe una amplia gama de pruebas de las cuales puede valerse el Ministerio Público. La pena cuya aplicación se solicitare, en el caso del robo con intimidación, puede ser presidio mayor en su grado medio, de 10 años y un día, por ejemplo, a 15 años. Entonces, ahí el Ministerio Público, dentro de la pena que se le atribuye el delito, señalará, bueno, solicitamos, no sé, 13 años, 15 años, 10 años. ¿Bien? Y recordar que en este caso el tribunal no puede, al fallar, aplicar una sanción mayor o una pena mayor que la solicitada por el Ministerio Público. Y por último, en su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado y el simplificado nosotros lo vamos a ver el miércoles, porque ahí aparece al final de de esta parte, de este apartado, aparece estos dos procedimientos y uno más que es el monitorio que también lo vamos a repasar, o lo vamos a ver en definitiva. Dentro del control de congruencia, que es una obligación que impone la ley en primer lugar al persecutor penal, es decir, al Ministerio Público, en cuanto debe respetar la necesaria correlación entre el componente fáctico, material y personal de la formalización de la investigación con aquel señalado en la o las acusaciones. Y en definitiva, al órgano jurisdiccional en tanto debe respetar la correlación entre los elementos fácticos de la acusación y aquellos que componen su sentencia. Es decir, este principio de la congruencia nos indica que entre la formalización de la investigación y la acusación debe existir, valga la redundancia, una congruencia, debe existir un hilo de causalidad para que entonces se pueda acusar correctamente. Porque, por ejemplo, si se inicia la formalización de la investigación por falsificación de documento privado. Y en la acusación aparece que se está acusando por malversación de fondos. No existe una congruencia, no existe una correlación entre los componentes fácticos, material y el personal. Porque por un lado se investiga por un delito y con posterioridad se acusa por otro, a no ser que dentro de la formalización de la investigación se reformalice y pase de falsificación a apropiación indebida, por ejemplo. ¿Bien? O que pase, no sé, de hurto pase a robo. Pero debe existir un hilo conductor, debe existir una relación entre lo que se investiga y cómo se acusa. Y luego también, y esto es para el tribunal, debe existir una congruencia, una correlación entre los elementos fácticos de la acusación. ¿De qué están acusando a este acusado? Y la sentencia definitiva. Lo mismo. Si se está acusando por robo, después la sentencia no puede fallar por homicidio, a no ser que, vuelvo a repetir, se reformalice, pero eso es en la investigación, por lo tanto la investigación se debe reformalizar en su caso. Y ahí entonces en esa audiencia tenemos esa conexión donde en un principio se investiga por un delito y se acusa por otro, pero debe existir esta correlación, vuelvo a repetir, en la audiencia correspondiente. O en caso contrario, no podemos iniciar la investigación por un delito, acusar por otro, o acusar por uno y sentenciar por otro. No existe o no existiría congruencia, no existiría este hilo conductor que les comento, o esta línea de causalidad. ¿Se comprende? Sí, profesor. Gracias, Esther. Este principio cautela fundamentalmente el derecho de defensa del acusado.
Pues si la acusación fiscal o el acusador particular agregan hechos distintos a los descritos en la formalización, evidentemente el imputado y su defensor no están preparados para reaccionar a tiempo en procura de elementos de prueba, de descargo o de refutación, ya que, vuelvo a repetir, no podemos cambiar de un momento a otro, ¿bien? La investigación, la acusación, y lo mismo que ocurre entre la acusación y la sentencia. Y esto también, vuelvo a señalar, esto está contenido en el principio de, del debido proceso, donde se señala que efectivamente, y en el caso de lo penal, efectivamente, si se formaliza por un delito, debe acusarse por ese delito, a no ser que se hubiera reformulado o reformalizado respecto de un delito nuevo o algún delito relacionado con el delito que se investigaba. De lo contrario, entonces, estamos atentando y se estaría atentando en contra de este principio del debido proceso, ya que al cambiar de un momento a otro, el imputado y el abogado en este caso no podrían reaccionar rápidamente, porque en materia penal evidentemente se debe tener tiempo para preparar la defensa, para demostrar que eh, el imputado o el acusado o no cometió el delito, o si lo cometió, quizás no lo cometió en el grado que se le está imputando y con la participación que se le está imputando. Y eso es sumamente importante porque para cada grado de realización del delito y para cada grado de participación existe una pena distinta. No es lo mismo sancionar al autor que al cómplice o que al encubridor. No es lo mismo sancionar un delito como consumado, frustrado o tentado. Por lo tanto, de ahí entonces que es tan importante mantener este principio del debido proceso. Citación. Presentada la acusación, el juez de garantía ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia de preparación del juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25 ni superior a 35 días desde que se dicta sentencia, perdón, se dicta la resolución. Al acusado se le entregará la copia de la acusación, en la que se dejará constancia, además del hecho de encontrarse a su disposición en el tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación. Ahora, en este caso, también se puede solicitar copia de la carpeta investigativa que está en poder de la Fiscalía, que uno puede revisarla para, en este sentido, presentar entonces los descargos que correspondan. El fiscal presenta la acusación dentro de las 24 horas siguientes. El tribunal cita a los intervinientes a una audiencia de preparación del juicio oral. Les notifica. Esa audiencia debe tener lugar en un plazo no antes de 25 ni después de 35 días, vuelvo a repetir, desde que se dicta la resolución. El querellante, en este caso, recordar que el querellante es aquel que busca una indemnización de perjuicios. Cuando es creyente, se le llama creyente particular. Hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, el querellante por escrito podrá adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos, siempre que hubieran sido objeto de la formalización de la investigación. Por lo tanto, el querellante aquí, y lo que generalmente pasa es que se adhiere a la acusación fiscal. Pero puede darse el caso que el querellante quisiera recalificar los hechos, reformular la participación del acusado, solicitar una pena más gravosa, ampliar la acusación del fiscal y señalando otros hechos que convenga, o también
ampliar la acusación a otras personas también involucradas o que prestaron declaración o que sirvieron de testigos, etcétera. ¿Bien? Pero todo esto, evidentemente, primero debe estar contenida en la formalización de la investigación. En ese caso, entonces, el tribunal determinará si esta querella cumple con los requisitos que establece la ley para tenerla presente. Además, también, el creyente podrá señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección cuando considere que la acusación fiscal no está completa o aduce de algún vicio. ¿Bien? Eh, por ejemplo, no cumple con todos los requisitos del 259, o le falta algo, le falta señalar alguna otra cosa más. También puede ofrecer prueba que estime necesaria para sustentar la acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 259 y deducir demanda civil de indemnización de perjuicios cuando procediere. El plazo de notificación. Las actuaciones del querellante, las acusaciones particulares, adhesiones y la demanda civil deberán ser notificadas al acusado a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Ahora, ¿qué puede hacer el acusado? Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, es decir, hasta el día anterior, hasta las 23:59, por escrito o al inicio de la audiencia, en forma verbal, el acusado podrá señalar los vicios formales de que adoleciera el escrito de acusación, requiriendo su corrección, deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento y exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba, cuyo examen en el juicio oral solicitare en los mismos términos previstos en el artículo 259. Por lo tanto, este acusado puede realizar tres actuaciones. Bien, o puede realizar una simplemente, que es la de la defensa, exponer los argumentos de defensa, si es que considera que la acusación no contiene delitos, perdón, vicios formales, o también no existen excepciones de previo y especial pronunciamiento, porque puede darse el caso que no exista. Por lo tanto, en ese sentido, solamente le quedaría exponer la defensa. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de preparación del juicio oral? Y aquí vamos a ver los principios de esta audiencia. Oralidad e inmediación. Hay que recordar que el procedimiento penal, al igual que los otros procedimientos reformados, es decir, familia y laboral, son total y absolutamente orales, salvo algunas actuaciones que deben ser por escrito, como por ejemplo la presentación de la demanda, la acusación fiscal, ¿bien? Pero la generalidad es que debe ser oral. Por lo tanto, la audiencia de preparación del juicio oral será dirigida por un juez de garantía, quien la presenciará en su integridad, se desarrollará oralmente y durante su realización no se admitirá la presentación de escritos. El principio de la inmediación señala que en la audiencia debe estar presente el juez y este es el que dirige la audiencia. Es decir, este es el que se dirige a las partes, el que señala a quién tiene la palabra, a quién inmediatamente también se le pueden realizar peticiones, presentar recursos que correspondan y fallar inmediatamente. A eso se refiere la inmediación es una relación más directa con las partes. Voy con el chat. Hola Gloria, voy a aprovechar de ver quién ha ingresado.
Ana. Luego tenemos el resumen de las presentaciones de los intervinientes. Al inicio de la audiencia, el juez de garantía hará una exposición sintética de las presentaciones que hubieran realizado los intervinientes, porque en este caso, bien, se debe realizar un resumen antes de iniciar el procedimiento o la audiencia, para que se tenga certeza de cómo se llegó a esta audiencia de preparación del juicio oral. Luego tenemos el principio de la defensa oral del imputado, que está evidentemente dentro del principio del debido proceso. Si el imputado no hubiera ejercido por escrito las facultades previstas en el 263, el juez le otorgará la oportunidad de efectuarlo verbalmente. Es decir, en este caso, si el imputado no se ha defendido, no ha prestado declaración, puede hacerlo en ese momento. Luego tenemos que otro principio es el de la comparecencia del fiscal y del defensor, que es de la esencia de la audiencia. La presencia del fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma. Bien, si no están presentes, y sobre todo si no está presente el fiscal, la audiencia no se puede llevar a cabo. Y eso también puede indicar que si no está el fiscal, se declara entonces sobreseído el juicio, porque evidentemente si no está el fiscal, significa que a la fiscalía o al Ministerio Público no le interesa seguir adelante con el procedimiento. Andrea, ¿Y eso qué quiere decir, profe? ¿Que se cierra ahí? así es, se No se sigue cerraría ahí. adelante, se termina. Ah, ya. Y lo Se otro que me termina. quedó la duda Ujú. fue la defensa del imputado. ¿Se defiende el imputado o lo defiende ay, su Lo, defensor? lo defiende su ¿O él? defensor. No, lo defiende Ah, su ya. defensor. No, él no habla. El imputado no No, habla. no, a no ser que el tribunal le dé la palabra, como en el caso de Le él dé no la haber prestado palabra a declaración. el magistrado. Así Ah, es, ya. Perfecto. Ya. Gracias, profe. con gusto. Doctor, una pregunta. Sandy, En el caso de la defensa que se esté llevando a cabo por una privada, a la ausencia de él, se corrobora un ad litem. si la defensa si la defensa no concurre, me dice usted, Sandy, Sandy. Sí, doctor, en caso de que por lo menos la defensa privada no concurra, que tenga otro juicio pendiente, se le asigna un ad Ya, litem al, no. al acusado. No, si, por ejemplo, si el abogado defensor tiene otra audiencia en el mismo momento, puede solicitar suspensión de la audiencia. Obviamente tiene que solicitarlo con antelación para que se fije un nuevo día y hora. No se le fija un abogado para que, digamos, para que parche la audiencia, sino que se solicita un nuevo día y hora. Ok, se reprograma. Exactamente. Ok. Esther, Profesor, usted decía que bueno, con respecto a la pregunta que hizo la compañera, Andrea, el defensor es el que defiende, el que lo está representando, pero así en es. caso de que el imputado no ha presentado declaración y quisiera hacerlo en el momento, ¿lo puede Ujú. hacer? Sí, por supuesto. Aún así, aunque el fiscal no le ceda la palabra, él lo puede solicitar.
Es que no es el fiscal el que cede la palabra, es el tribunal, el magistrado. ¿Sí? O sea, el ¿Ya? magistrado. Sí, 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 puede solicitarlo. De hecho, es más, Ah, ya. el abogado defensor en este caso es el que solicita que el imputado o acusado preste declaración y señala que a través de la investigación no se ha solicitado la declaración del imputado y por lo tanto se solicita que en este momento este preste declaración. Ya, profesor, gracias. Por ejemplo, en un proceso penal que estoy llevando, que estoy defendiendo al imputado. Bueno, todavía estamos en la etapa de investigación, pero no se había llamado al imputado a prestar declaración. Por lo tanto, se solicitó al tribunal que se llamara al imputado a prestar declaración ante el Ministerio Público. A lo cual el tribunal señaló, coordínese con el Ministerio Público para que preste declaración. Pusimos en contacto con el Ministerio Público y el Ministerio Público nos dio un día y una hora para que éste fuera a prestar declaración. Bueno, además que también solicitamos para un par de testigos que tampoco se había llamado a prestar declaración. Así que se aprovechó de solicitar esos dos trámites y ya me prestaron declaración tanto el imputado como los testigos del imputado. Profesor, disculpe, ya que Ujú. usted está diciendo eso, por ejemplo, ya, a usted le destinan un día, ¿cierto? Sí. Un día, una hora para que preste la declaración. O Ujú. sea que acá en este caso no la puede hacer en el momento. A él se le destina un día, una hora. Y si él tuviera testigos, también puede solicitarlo en el momento, que ellos presten la declaración. Sí, claro. A ver, es que aquí hay dos formas de hacerlo, ¿ya? O se pide la misma audiencia, caso en el cual el imputado prestará declaración en la misma audiencia, o se puede pedir por fuera de la audiencia, o sea, ya pasó la audiencia y, eh, como en el caso que le estoy comentando, que tuvimos la audiencia de formalización de la investigación. No se le pidió prestar declaración al imputado, se siguió con la investigación y no se llamaba al imputado. Por eso es que se pidió a través de una solicitud al tribunal, por fuera de audiencia, que fuera a prestar declaración. Por lo tanto, declaración al imputado. Por lo tanto, se puede hacer de estas dos formas, o en la misma audiencia, donde prestará declaración en la misma audiencia el imputado, o fuera de audiencia a través de una solicitud para que el tribunal entonces ordene qué es lo que se tiene que realizar en su caso. ¿Y cuando hay testigos de por medio? También, los testigos también se puede solicitar y esto fuera de la audiencia también, o dentro de la misma audiencia se puede solicitar que presten declaración los testigos. Ahora, aunque se pida en audiencia que los testigos presten declaración, el tribunal va a señalar que se fije o que se coordine con Fiscalía, con el Ministerio Público, para que ellos vayan a prestar declaración. ¿Ya? Y es una primera declaración, ya que si llegamos a juicio o a alguno de estos procedimientos que vamos a ver con posterioridad, ellos entonces deben ser citados a esas audiencias para que presten declaración, pero previamente deben haberlo hecho en el Ministerio Público. Ya, ya, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Profesor, con respecto a los testigos, ¿se pueden llamar los testigos que ya sea con el imputado, también con el creyente puede pedir testigos que lo llame el Ministerio Público? Sí. Eh, bueno, por lo que yo estudié dice que sí los pueden llamar, también pueden ser sancionados si es que se niegan a, a- a presentarse, pero eso lo puede hacer, se puede llamar no voluntariamente, pueden venir en forma obligatoria. Sí, hay dos formas de llamar a los testigos. Uno es a través del tribunal, que el tribunal los llame, por lo tanto es una forma obligatoria, y ahí si los testigos no concurren al día que se les cita, pueden ser sancionados con multa y también pueden ser arrestados hasta que presten declaración. Pero si las partes que solicitan o que ofrecen los testigos indican que ellos, es decir, por ejemplo, yo presento un par de testigos, yo señalo un par de testigos y digo, yo los voy a citar o yo me encargo de que concurran, ¿bien?
Entonces ahí no estaría, porque ahí, perdón, ahí iría al Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, si no concurren o no pueden concurrir, no va a haber sanción para ellos, se fija otra fecha para que concurran. Pero cuando se cita a audiencia ante el tribunal, independiente de que uno lo ofrezca, el tribunal va a ordenar que concurran, por lo tanto tienen que ir obligatoriamente. Gracias, profesor. Con gusto. Profesor, una pregunta antes de que siga. Sí, En sí. referencia justamente a los testigos, ¿hay alguna forma que los testigos vayan y presten declaración antes de la audiencia? En caso, obviamente, de que sean llamados o necesiten declaración, ya esté como antecediendo, por así decirlo, a que ocurran estos hechos. Sí, también se puede cuando, por ejemplo, son testigos de algún delito grave y evidentemente cuando teman por su integridad física o su vida. Por lo tanto, en ese caso, se puede solicitar que los testigos presten declaración antes o también en algún lugar distinto, o se puede solicitar también que presten declaración disfrazados, detrás de un biombo, telemáticamente. Hoy día es amplia la gama de formas en que pueden prestar declaración para salvaguardar su integridad y física y su vida también. Ya, pero esto es para ambos puntos, o sea, ambos casos, es para los que son testigos, obviamente, del acusado y del demandante. Sí, si el testigo considera que el prestar declaración lo pone en riesgo, puede solicitarlo. De hecho, en este caso el testigo, si por ejemplo va de parte de la víctima, hablarán directamente con el fiscal, o la víctima hablará con el fiscal para exponerle que evidentemente consideran que está en riesgo su integridad física, su vida. Todo esto va a depender obviamente del delito. Ahora, respecto de los testigos del acusado, también si consideran que prestan declaración en contra del demandante, también si creen que están o consideran que está en riesgo su integridad física o su vida, también pueden solicitarlo. Ya, profesor, gracias. Porque los derechos de los testigos es en general, o sea, aquí la ley tampoco diferencia de los testigos de la víctima como los testigos del imputado o el acusado, señala los testigos en general. Bien, por lo tanto, entonces esos derechos son para todos los testigos, independiente de la parte que concurre. Doctor, una pregunta. Sí, En el caso, por lo menos, de la defensa privada, que uno lleva una defensa, ¿verdad? ujú, Claro, ahí queda petición de uno. Uno, por lo menos, prepara a los testigos y ya por lo menos van a testificar contra el Ministerio Público. sí. Bueno, más que Ah, en, ok. en contra del Ministerio Público, es en contra de la En contra de, acusación. por eso, sí. Claro, Ajá. efectivamente es así. Ahora, por más que uno prepare a los testigos, en general siempre ocurre algo, ¿eh? Por experiencia propia, ¿ya? He preparado un montón de testigos a través de todos estos años en diferentes áreas, no solamente penal, sino que civil, familia, laboral, policía local. Siempre pasa algo, siempre hay algún testigo eh, y disculpe lo coloquial, pero que mete las patas. Siempre pasa. Así que, eh, claro, hay que prepararlos y hay que recordarles y antes de la audiencia también se vuelve a preguntar, pero les comento que siempre pasa algo. Me ha pasado muchas veces. La Profesor, idea es cuando, prepararlo a todos juntos, pues, no ¿Perdón? por separado, porque siempre. La idea yo creo que es prepararlos, por ejemplo, si hay una cantidad de testigos X sobre dos personas, prepararlo a todos juntos, pues de la misma forma. Sí, No, así no es. por separado, porque siempre uno titubea en una cosa y en otra y al final Sí, no hay como un acuerdo, pues. No hay como una coincidencia en las mismas sí, en las mismas declaraciones, pues siempre hay algo que va a fallar. sí, por supuesto, sí, por lo menos yo lo hago así, preparo a todos los testigos juntos. ¿Ya? Pero siempre pasa después. Lo que pasa es que se ponen nerviosos, si ese es el tema. profesor, María cuando Eugenia. empiecen,
Yo he escuchado varios testigos cuando empiezan con la parte sentimental y ahí echan a perder todo porque ya se van, se pierden en la declaración de entre la parte más afectiva y ahí ya echan a perder toda la declaración porque no van a lo concreto. Efectivamente, sí pasa mucho. Por eso les digo, uno puede preparar, se puede preparar mucho un testigo, pero siempre va a haber alguno que como dice usted, María Eugenia, por la parte sentimental, sobre todo en el caso en lo penal y en familia. En familia pasa mucho. En laboral no es tanto, en policía local tampoco, pero en familia y en penal sí, porque eh, meten mucho lo sentimental y lamentablemente no puede ser así. Pero son personas, evidentemente, y uno les señala que no pueden dejar que las emociones los tomen en ese momento. ¿Ya? Pero como le digo, son personas, obviamente no son testigos que estén constantemente yendo a tribunales a testificar, por lo tanto, también no se ponen nerviosos, ¿ya? Muchas veces también hay temor tienen temor de equivocarse y se equivocan igual, ¿no? Entonces, eso es por lo menos un tema eh, de, de comentario, más que nada señalar que hay testigos que siempre van a cometer algún tipo de error. Ahora, los jueces están claros también que las personas que van a testificar no lo hacen en una forma profesional, sino que existe el temor, el nerviosismo, por lo tanto, eso también ellos lo evalúan. Pero ya cuando las equivocaciones, los errores son importantes, ahí entonces el testigo ya queda de lado y el tribunal no considera ese testimonio. Profesor, una consulta. Los Ujú. testigos, cuando uno da la nómina de los testigos, el Ministerio Público lo investiga si es que tienen hacia atrás tienen alguna falta. Sí, claro, por supuesto que los van a investigar, ¿ya? Ahora, hoy día, en general, ningún testigo es inhábil, ¿ya? En los procedimientos que han sido reformados, no existen testigos inhábiles. Independiente que, evidentemente, la persona haya tenido una falta hacia atrás, eso no puede ser utilizado por el Ministerio Público para echar por tierra el testimonio, porque aquí lo que se está buscando es esclarecer los hechos del delito que se está viendo, no cuál es la honorabilidad del testigo, como antes pasaba y como sigue pasando en civil, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo, a no ser que esa persona tenga una enemistad profunda en contra de la víctima o en contra de la otra parte contra la cual está testificando. En ese caso sí podría impugnarse ese testigo. ¿Ya? Y de hecho, los testigos como son una prueba, en esta audiencia es donde se discute si se aceptan o no. Y ahí se debe exponer y argumentar del por qué no se aceptan esos testigos, en su caso. Gracias, profesor. Con gusto. Desarrollo de la audiencia. Primero se realiza la corrección de los visos formales de la acusación y también, si no se hizo por escrito, las excepciones de previo y especial pronunciamiento y su resolución. Segundo, se realizan las alegaciones de la defensa y el debate de las pruebas donde eventualmente se pueden tener convenciones probatorias y exclusiones de pruebas. Aquí en esta parte, entonces, donde yo les comento, ¿bien? Que en esta audiencia lo que se hace es ofrecer las pruebas, lo mismo que en materia de familia y en materia laboral, donde en la audiencia de preparación del juicio, perdón, preparación del juicio, por eso que en todos estos se llama audiencia de preparación del juicio, se ofrecen pruebas y se discute respecto de ellas y se determina en definitiva cuáles son las pruebas que van a servir para
la posterior audiencia de juicio, cuáles no van a servir por distintos motivos que se tienen que discutir o que se van a discutir en esta audiencia. Tenemos las convenciones probatorias. Durante la audiencia, el fiscal, el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio oral, como por ejemplo la edad, la relación entre la víctima y el acusado. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciere reparos por conformarse a las alegaciones que hubieran hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura de juicio oral los hechos que se dieren por acreditados, a los cuales deberán estarse durante el juicio oral. Exclusión de prueba. El juez de garantía, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieran comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueran manifiestamente impertinentes y las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Por ejemplo, ¿qué prueba podría ser impertinente? En definitiva, aquellas que no tienen nada que ver con lo que se quiere probar. ¿Ya? No sé, estamos probando eh, un, eh, un homicidio, ¿ya? Cometido en la vía pública y, no sé, una de las partes presenta una boleta, no sé, de un hotel. No tiene, vamos, quizás muy probablemente no tiene nada que ver con el juicio. Bien, o se está alegando, no sé, una violación y se presenta un contrato. Bien, entonces no tiene relación con lo que se está alegando. Y los que tuvieron por objeto acreditar hechos públicos y notorios, como por ejemplo presentar un certificado de nacimiento, ya se sabe, es un hecho notorio para determinar qué edad tiene la persona, ya, o para acreditar su nombre, no tiene entonces relación con el hecho porque es público y notorio, ¿ya? O para determinar el estado civil de una persona, etcétera. Si estimare que la aprobación, en los mismos términos en que hubieran sido ofrecidas las pruebas testimonial y documental, produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral, dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos o de documentos cuando, mediante ellos, deseare acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardaren pertinencia sustancial con la materia que se someterá a conocimiento del tribunal del juicio oral en lo penal. En este caso, cuando existen muchas pruebas, muchos documentos o muchos testigos que quieran probar un mismo hecho, entonces esto evidentemente puede ser calificado por el tribunal como un acto dilatorio, es decir, para dilatar la audiencia o para dilatar la acusación. En ese sentido, entonces, es que el tribunal va a solicitar a quien presente esa cantidad exacerbada de documentos o de testigos que los reduzca a lo que establece la ley, por ejemplo. Bien, que en general la ley establece que por cada punto de prueba un máximo de 6 testigos, ¿ya? En algunos casos 4. Y en cuanto a documentos, bueno, ahí es el tribunal el que determinaría cuáles documentos o cuántos documentos se podrán presentar por cada punto de prueba. Hola Jorge, no hay problema. Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provieran de actuaciones o diligencias que hubieran sido declaradas nulas y aquellas que hubieran sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Las demás pruebas que se hubieran ofrecido serán admitidas por el juez de garantía al dictar el auto de apertura del juicio oral. Por lo tanto, como les comentaba, en esta audiencia se va a discutir sobre las pruebas que se ofrecen. Si alguna de las partes considera que esa prueba que está presentando la contraria es nula, evidentemente tendrá que señalarlo, lo señalará al tribunal y expondrá las argumentaciones
para determinar o para demostrar que esa prueba es nula, o también para señalar y demostrar que esa prueba ha sido obtenida con inobservancia de garantías fundamentales, por ejemplo, a través de amenazas, a través de apremios ilegítimos, a través de engaños, etcétera. Al terminar la audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar el tribunal competente para conocer de juicio oral, y eso va a depender del lugar en que se haya cometido el delito o de la región, ¿cierto? Porque cada región tiene una cierta cantidad de tribunales, tanto de garantía como de tribunal oral en lo penal. Por lo tanto, de acuerdo a eso, es que se determinará qué tribunal o a qué tribunal le corresponde conocer o seguir conociendo de la causa. La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado a ellas. La demanda civil, en su caso, los hechos que se dieron por acreditados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 275, las pruebas que deberán rendirse en el juicio de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, es decir, aquellas que se aprobaron para ser presentadas en el juicio oral. La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia de juicio oral, convención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente los gastos de traslado y habitación y los montos respectivos, porque aquí, en el caso de los testigos, estos pueden señalar, y las partes pueden señalar que el Estado debe financiar el pasaje y, en su caso, la estadía para presentarse a la audiencia, ya que, evidentemente, el que una persona tenga que concurrir sobre todo al juicio oral, que puede durar bastante, le puede causar un perjuicio económico, ya que la persona quizás tendrá que pedir 1 o 2 días de permiso para poder concurrir como testigo. Y eso significa, evidentemente, un deterioro, un menoscabo en su capacidad económica. De ahí entonces que, de acuerdo a lo que establece la ley, el Estado debe reparar ese perjuicio. Evidentemente, se debe solicitar. Si no se solicita, no se va a otorgar. Bien. Y al solicitarlo, se debe fundamentar también que el concurrir como testigo causará un perjuicio económico en esa persona. Esther, Aún así, cuando el testigo sea en forma voluntaria. aún así porque acá se cita a los testigos por parte del tribunal. Ya no se ofrece, o sea, perdón, ya no se señala que cada parte se preocupará de citarlo. Aquí el tribunal es el que cita, porque ahí ya vamos a una audiencia de juicio. Bien. Entonces, recordar que en la audiencia de preparación del juicio oral nosotros ofrecemos, mire, tenemos tantos testigos para acompañar como prueba. De todos esos testigos, los que queden para la audiencia, entonces el tribunal ordena que concurran a este. Por lo tanto, al ordenarlo el tribunal, entonces concurre también este principio de que se debe reparar el daño causado, o más bien el perjuicio que le ocasiona a las partes o a los testigos, en este caso, el concurrir a prestar declaración a la audiencia de juicio oral. Doctor, en el caso, aquí hay escabinos en los jueces, en los juicios. ¿Cómo, Sandy, perdón? Hay la presencia de escabinos. Cabino. Escabinos. No, no, no. Esa es una figura que se usa ya en Venezuela. ¿Ya? Cuando hay juicio, entonces el Ministerio Público asigna personas así al azar, dependiendo del número de cédula. Los tienen ubicados y tienen que ir a audiencia. Y no No, se pueden aquí negar. no, aquí no existe eso. Ah, ok.
No existe esa figura Sandy ni como testigo ni tampoco como yo creo que tiene relación con el jurado en las audiencias, por ejemplo, que ocurren en Estados Unidos. Creo que podría ser por ahí la figura, ¿o no? Sí, esa figura es más que todo para Ya, tener ahí como a presencia de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, ya. No, el no, juicio. aquí no ocurre eso. No, no existe esa figura acá. Por lo tanto, no se llama a nadie. Aquí concurren solamente los intervinientes. Por eso que recuerda que en un principio hablamos de los intervinientes. Fuera de ellos, nadie más participa. Sí, porque acá estamos hablando, por ejemplo, de testigo en situaciones, por ejemplo, de una situación X donde uno va a presentar declaración a favor de cierta persona, pues del querellante o del demandante. Ujú, así es. Sí, igualmente allá existen, más tan adicionalmente a las figuras que componen el testigo, tanto de una parte como de la otra. Claro, no, sí, sí se entiende la figura Sandy, pero no, nuestro sistema no tiene ese componente como el que existe, como usted señala, en Venezuela o en Estados Unidos y en general, como existe en el sistema del common law. Ahora, interesante lo que usted señala porque Venezuela, eh, al ser país latinoamericano, hispanoamericano, como se le quiera llamar, eh, su sistema es con la misma base que tenemos nosotros, o que en general existe en todos los países de habla hispana, que es el romano continental. Entonces, que usted me comente que existe esa figura que es del common law, es interesante, a lo menos. Ya, no sé si eso se habrá reformado ahora último o desde siempre ha existido, no lo sé. También sería como algo interesante que conocer y si usted también nos puede, por lo menos para mí que me interesó eso, pudiera comentar un poquito más de eso. Si es de ahora o Sí, siempre ha esa figura existido. es Ya, nueva relativamente con el mandato de, la, de Chávez, pues. Después de Chávez se logró eso, pero anteriormente no existía esa figura. ya. Gracias, Sandy. Por eso digo, interesante, a lo menos. Porque introducen evidentemente figuras de otro sistema que es distinto al de nosotros, los americanos en general, o los americanos de habla hispana. Solo una consulta. Cuando María uno Eugenia. presenta, cuando uno presenta una querella, el Ministerio Público es quien hace el filtro para poder para presentarla a tribunales, porque generalmente el fiscalía es el que llama a tomar declaraciones para luego, si es que tiene, eh, si es que tiene la querella un buen resultado para presentarla y a tribunales, porque no, lo digo porque en forma personal me pasó. Efectivamente, María Eugenia, el Ministerio Público determina si una denuncia contiene los requisitos que establece la ley para ser considerado como una denuncia a la cual se puede investigar y que también establece si existe alguna figura típica delictual que se debe investigar. De lo contrario, la va a desechar de plano. Delito de Ya. acción pública. Sí, sobre todo si son delitos de acción pública. Ahora, los delitos de acción privada, uno presenta la querella ante el Tribunal de Garantía, pero el Tribunal de Garantía también envía los antecedentes al Ministerio Público para que éste se pronuncie al respecto, pero sobre todo que los que son de delitos de acción penal pública es el Ministerio Público el que determina si se investiga o no. Ahora, si determina el Ministerio Público que no se investigará, la víctima o el querellante, en este caso, o denunciante, igual puede insistir presentando la querella correspondiente. Bien, y ahí nuevamente se va ante el Ministerio Público, pero ya se comienza con la tramitación en el tribunal.
Alejandra, sí, profesor, los escaminos son el jurados, que el Código Penal venezolano es una adaptación del derecho penal anglosajón. Gracias, Alejandra, también por la adaptación comenzó antes de Chávez y se promulgó en el Código del Gobierno de Chávez. Gracias, Alejandra, por su intervención también. Gracias por ampliar lo que Sandy había comentado, para estudiarlo, por lo menos. Y lo voy a repasar, voy a revisar eso. Si se excluyeran por resolución firme pruebas de cargo que el Ministerio Público considere esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia convocada al efecto. Ya que acá, evidentemente, el tribunal es el que tiene la última palabra. Bien, por lo tanto, el tribunal también determinará si esas pruebas que presenta el Ministerio Público, bien, después de la discusión que se debe realizar, del análisis y discusión, considera el tribunal que no corresponden y se excluyen, entonces, si el Ministerio Público considera que esas son esenciales para seguir adelante con el juicio, va a solicitar entonces que se sobresea la causa porque va a quedar sin pruebas, en el fondo. El juicio oral. El juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que queda firme. También pondrá a disposición del tribunal de juicio oral en lo penal las personas sometidas a prisión preventiva o a otras medidas cautelares personales. Una vez distribuida la causa, cuando procediere, el juez presidente de la sala respectiva procederá de inmediato a decretar la fecha para la celebración de audiencia del mismo, la que deberá tener lugar no antes de 15 ni después de 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Una vez que ha concluido la audiencia de preparación del juicio oral, el juez de garantía debe dictar el auto de apertura. Una vez que esta resolución queda firme, deberá remitirla al tribunal oral en lo penal que sea competente dentro de las 48 horas siguientes al momento en que quedó firme. Es decir, termina la audiencia de preparación del juicio oral, nos vamos a juicio. Bien, porque hay que recordar que también aquí en este momento, en esta audiencia, podemos tener una salida alternativa, pero si no llegamos a esa salida, entonces nos vamos a juicio. En ese caso, se dicta la resolución correspondiente de apertura del juicio oral y el Tribunal de Garantía que dictó esta resolución tiene 48 horas para remitirla al Tribunal Oral en lo penal que corresponda de acuerdo a lo que establece la ley. Este tribunal de juicio oral en lo penal, una vez que recibe ese auto de apertura, debe fijar una fecha para la audiencia correspondiente, que no puede ser antes de 15 días ni después de 60 días desde que se notifica el auto de apertura del juicio oral. ¿Cuáles son los principios del juicio oral? Continuidad del juicio oral. La audiencia del juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Constituirán para estos efectos sesiones sucesivas aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal. Es para evitar que los jueces pierdan el conocimiento de la causa que, valga la redundancia, están conociendo, que los testigos, en el caso de disponer de prueba testimonial, puedan ser objeto de alguna influencia externa y además, por la importancia que tienen los bienes jurídicos que resguardar el derecho penal, se hace necesario que se obtenga una resolución judicial lo más pronto posible y en forma expedita. Es decir, el principio es que la audiencia debe ser continua y debe terminar en lo posible en el mismo día. Pero si no se puede terminar en el mismo día la audiencia por lo extensivo sobre todo de las pruebas, entonces se continuará al día siguiente. Se paraliza la audiencia hasta el día siguiente, donde a partir de las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, se continúa con la audiencia. Esto es para evitar entonces que, por un lado, los jueces pierdan el conocimiento de lo que están revisando, que están viendo, que están escuchando, y también, por otro lado, que
sobre todo los testigos, no sean objeto de alguna influencia externa, es decir, que los amenacen, que les ofrezcan dinero para que no declaren o para que declaren de otra forma, etcétera. Y también, evidentemente, es para tener una resolución lo más pronto posible, evitar las dilaciones innecesarias y que, en definitiva, se diluya lo que es, por un lado, la sanción del delito y por otro también que si la persona está privada de libertad y al final se dicta eh, una sentencia que determine que el imputado no es culpable, entonces también evitar que esa persona que está privada de libertad siga privada de libertad por un largo tiempo. Bien, entonces, si se busca una sentencia y la sentencia al final es absolutoria, también debe ser rápido. ¿Cómo? Rápido también tiene que ser la sentencia condenatoria. Doctor, una pregunta. Sandy. Mira, yo como defendiendo al acusado, ¿verdad? Ujú. Veo parcialidad con el juez. Yo puedo solicitar al tribunal la suspensión del juez. No la Un cambio, suspensión, no la suspensión, pero sí un cambio, un efectivamente. cambio, sí, Así exactamente. es, sí, efectivamente se puede solicitar. Siempre está ese derecho. Porque aquí uno de los principios es la imparcialidad. Por lo tanto, si consideramos cualquiera de las partes que no existe esa imparcialidad, se puede alegar en juicio o en la audiencia. El tribunal también podrá suspender la audiencia hasta por 2 veces solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario, de acuerdo con el motivo de la suspensión. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento. Por ejemplo, si la audiencia es muy larga, se puede suspender para que las partes vayan a almorzar. Y ya estamos desde las 8 de la mañana en la audiencia y son las 2 3 de la tarde y vamos a continuar hasta como a las 6 de la tarde. Evidentemente tenemos que parar un rato para descansar, para almorzar o para comer algo, para, no sé, tomar un poco de aire. ¿Bien? Y después se reanuda haciendo por parte o realizando por parte del tribunal un pequeño resumen, que es un poco lo que pasa también los que han tenido, por ejemplo, audiencias en materia laboral, bien, cuando en la audiencia de preparación el tribunal llama a conciliación y alguna de las partes no viene con instrucciones bien claras, entonces, por ejemplo, uno puede solicitar, magistrado, me da unos minutos para hablar con mi cliente para ver si acepta este acuerdo o no, o para ver qué es lo que quiere. Bien, el tribunal por lo general da más o menos 5 minutos de suspensión para hablar con el cliente. Y después se reanuda la audiencia y seguimos adelante, que también pasa a veces en familia, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos o de relación directa y relación comunicacional, directa y regular. Presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral, otro principio muy importante. La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integren el tribunal y del fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258. Bien, aquí deben ser los mismos jueces, el mismo fiscal en la misma audiencia, no hay cambio, salvo que, por ejemplo, el fiscal o uno de los jueces se enferme, ya no haya sufrido un accidente que requiera que exista un cambio, pero eso evidentemente se tendrá que señalar en la audiencia para que quede en grabación, en audio, para evitar, evidentemente, el recurso de nulidad de todo lo obrado. Presencia del acusado en juicio. El acusado deberá estar presente durante toda la audiencia. El tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala próxima. Bien, por ejemplo, el imputado, no sé, le vino una baja de presión, una baja de azúcar. Bueno, mientras se estabiliza en otra audiencia perdón, en otra sala y después vuelve a la sala de la audiencia.
Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandonare la sala de audiencia cuando su comportamiento perturbara el orden, es decir, cuando comienza a gritar, cuando empieza a vociferar, cuando trata de atacar a la víctima o alguna otra parte. Aquí el tribunal puede ordenar que salga de la audiencia, que sea llevado a otra sala para continuar la audiencia correspondiente o para esperar, evidentemente, que se calme y después vuelva a la audiencia. En ambos casos, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la oportuna comparecencia del acusado. El presidente de la sala deberá informar al acusado de lo ocurrido en su ausencia en cuanto éste reingresara a la sala de audiencia. Presencia del defensor. La presencia del defensor del acusado durante la audiencia de juicio oral será un requisito de validez del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103. La no comparecencia del defensor a la audiencia constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un defensor penal público de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 106. Es decir, si la defensa no concurre a la audiencia, y no solamente la audiencia de juicio oral, sino que a cualquier audiencia de, por ejemplo, de preparación del juicio oral o dentro de la investigación, se entiende y se declara por el tribunal el abandono de la defensa. Se suspende la audiencia y se fija una nueva audiencia para continuar con la tramitación. Bien, porque evidentemente el que exista defensa, como el que exista también el Ministerio Público en audiencia, es un requisito de validez. No se puede dictar ningún tipo de resolución si falta el defensor. Un ad litem lo coloca. No, no se coloca nadie porque no existe alguno de reemplazo en el momento, sino que se fija una nueva audiencia. Profesor, o sea En que este caso, disculpe Esther, en este caso, por ejemplo, si estamos en el juicio oral, se fijará obviamente para el día siguiente. Por lo tanto, rápidamente se tiene que nombrar otro abogado defensor. Ahora sí, Esther. eso le iba a preguntar, por ejemplo, si se fijara para el día siguiente, se va a pedir otro abogado defensor y en este caso va a ser del penal público. Así es. No hay un tiempo como para conocer carpeta investigativa, no sé, po. ¿Se puede? Uno no puede. Hasta el día siguiente tiene para conocerla. Ahora, si es muy largo el procedimiento, evidentemente la defensa pedirá un tiempo prudencial para poder leer la carpeta y poder continuar con la defensa. Que Sí, pues el ahí tribunal no va a dar mucho tiempo tampoco, máximo una semana, ah, como mucho. ya. Ya, el defensor lo puede, por ejemplo, se puede presentar ese día que se le destina y exponer su caso. Pues, o sea, un tiempo, necesito más tiempo para ver mejor la situación, por cierto, para poder revisar carpetas. Claro, efectivamente. Ya, profesor, gracias. Publicidad de la audiencia. Las audiencias son públicas, salvo excepciones en las cuales se busca proteger la integridad, el honor o intimidad de cualquier persona, como en los casos emblemáticos de connotación pública, donde se resguardan estos intereses tanto de la víctima y en algunos casos también del acusado, e incluso muchas veces se les prohíbe a los medios de comunicación difundir la identidad del mismo, sobre todo cuando son delitos graves, ya homicidios, violaciones de delitos de connotación pública importante. ¿Ya? En los demás casos, las audiencias son públicas. Ahora, si uno concurre a los tribunales de garantía o el tribunal oral en lo penal, existen no varios, sino que existe una revisión previa que cumplir. ¿Ya? Es decir, uno no va a ir un día, se va a levantar y y va a decir, hoy día voy a ir a los tribunales de garantía a ver qué está pasando, qué juicios se están viendo. Porque también en la guardia se pregunta a qué causa o a qué tribunal, a lo menos, a qué tribunal concurre. Y ahí si tienen audiencia o no tienen audiencia. Entonces una persona que no conozca eso va a decir, no, no tengo audiencia, solamente quiero pasar a ver ahí qué pasa con los tribunales. Perdón, qué pasa en los tribunales con las audiencias.
No creo que les vayan a dar o que vayan a autorizar que puedan ingresar. Por lo tanto, tan públicas como su nombre lo señala, no es así. Oiga, profesor, Dante. una anécdota solamente con respecto a lo que estaba hablando, solo es anécdota por si acaso. Me pasó justamente ir al caso de una hermana que tengo. Y bueno, como yo trabajo en lo que es la parte comercial, siempre tengo que andar vestido bien, de camisa, corbata, etcétera. Entonces justamente fui a la audiencia yo como para acompañarla, pero ella ya estaba dentro. Y yo como me acerco a la entrada vestido así, literalmente me hicieron pasar por el lado. Ah, pensaban Me que dijeron, era que, sí, abogado. abogado, pase por acá, vaya a la sala, no hay problema. Sí, sí, claro. Porque claro, uno va a la audiencia bien disfrazado. Claro, dato ahí por si acaso, para que no pidan carnet. Sí, si uno va con ropa de civil, ¿cierto? O como se viste normalmente, van a preguntar dónde va, etcétera. Si uno va disfrazado ahí, bien emperifollado, claro, van a creer que es abogado, le van a preguntar, ¿abogado? Y uno dice, sí, esto ya pasa. Por lo tanto, también la seguridad tampoco es tan estricta en la entrada de los tribunales. Bueno, los incidentes deben promoverse en la audiencia y resolverse en la misma, y los incidentes son los primeros que se van a presentar. La oralidad, todo el desarrollo del juicio, los debates, las pruebas, toda intervención, por regla general, es de manera oral, siguiendo, evidentemente, el principio que regula hoy día el procedimiento penal, que es la oralidad. Dirección y disciplina. Es el juez en quien recae la dirección del debate y por consiguiente también mantener la disciplina y el orden en la audiencia, además de determinar las amonestaciones y sanciones a cualquiera de los intervinientes cuando lo estime necesario. Por lo tanto, nuevamente tenemos aquí la inmediación o la inmediatez entre el tribunal y las partes. Es el juez o los jueces en este caso quienes llevan la audiencia y por lo tanto si existe alguna parte o algún interviniente que comienza a causar desorden, el tribunal puede entonces primero va a llamar al orden y si continúa esta persona causando alboroto, puede amonestarlo y sancionarlo. ¿Dudas hasta acá? Doctor, y sacarlo también con los alguaciles, los ¿Sí? policías. Puede ordenar, en este caso es Gendarmería, puede ordenar que Gendarmería, ¿cierto?, los saque de la sala, que los acompañe fuera de la sala. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio oral? Primero, se llevan a cabo los alegatos de apertura, tanto por parte del fiscal, del querellante y del defensor. Estos alegatos de apertura son aquellos que van a contar la historia, en definitiva, ¿ya? Por qué se está en el juicio, qué es lo que se imputa, qué es lo que se pide, etcétera. Esther, yo una vez me disfracé, pero me hice pasar por alguien que trabajaba en otra entidad y defendí los derechos en un ámbito laboral. Sé que no lo debía hacer, pero fue por una buena causa. Ah, en materia laboral, Inspección del trabajo, en la profesor. inspección del trabajo. Bueno, en la inspección del trabajo sí es muy normal. Sí. Ahí el Yo representante era del una empleador. era a mi marido. Entonces me hice pasar como una persona que trabaja en la inspección del trabajo y se vale sus derechos nomás. Ah, pero frente al empleador. Frente al empleador, sí, contador y Ah, todo. Tuve ujú. que hacer revisión de todo, de todo, de todo. Libro, asistencia, la hice toda. Y redacté hasta el finiquito de trabajo. Muy bien. Y con eso no le querían pagar. Entonces, al final de todo, le debían 1.700.000. Muy Entonces bien. ahí le tuvieron que pagar todo. Se ahorró un procedimiento. Se ahorraron un procedimiento. Me gané un heladito. Bien.
La finalidad de los alegatos de apertura es instruir al tribunal sobre la causa que va a conocer, los hechos que dieron pie a la formalización, son parte de la investigación y también de la acusación que se está debatiendo en el juicio, el delito y la pena asignada al mismo delito y la participación que tuvo él o los imputados ahora acusados. También ilustran al tribunal las pruebas que van a rendir afirmando su postura. Segundo, tiene lugar lo que es la rendición de pruebas. Aquí se rinde toda la prueba ofrecida por las partes. La prueba en materia penal se valora conforme a la sana crítica y su parámetro son los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal debe fundamentar respecto de las pruebas que fueron acogidas y las que fueron desestimadas para la resolución del conflicto. Podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y en general cualquier medio apto para producir fe. El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo. Luego de rendidas las pruebas, vienen los alegatos de clausura. El juez presidente de la sala otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor, para que expongan sus conclusiones, buscando resaltar aspectos positivos de la prueba propia o resaltar aspectos negativos de la prueba contraria, para persuadir al tribunal respecto del asunto sometido a su conocimiento. Al acusado se le puede otorgar la posibilidad de que realice alguna declaración si así lo estima pertinente y conveniente. Por lo tanto, en el juicio oral, nosotros vamos a tener un alegato de apertura donde vamos a exponer el caso, vamos a contar la historia. ¿Ya? Y dentro de ese contar la historia, vamos a señalar cuáles son las pruebas que vamos a presentar y que vamos a hacer valer en el juicio y en definitiva qué es lo que se pide. Luego se presentan las pruebas y posterior a estas pruebas vienen los alegatos de clausura, donde uno redondea o se va a redondear la idea que en un principio en los alegatos de apertura se presenta para señalar que con las pruebas que se presentaron, por parte de quien está realizando el alegato de cierre o de clausura, ¿cierto? Reafirmar en definitiva la hipótesis que uno está presentando. De ahí es que uno va a resaltar lo maravillosas que son nuestras pruebas y va a señalar que las pruebas de la contraria son muy malas por tal y tal motivo. Bien, esto obviamente es para causar también en el tribunal una inclinación respecto de las pruebas propias versus las de la contraria. Además, la contraria va a ser lo mismo. Bien, por eso es que al final los jueces eh, dan término a la audiencia una vez que se realizan los alegatos de clausura y se retiran a deliberar. Cuando se retiran a deliberar, van entonces a sopesar las pruebas de cada una de las partes. Y después de eso, entonces, que van a dictar sentencia. ¿Bien? Pero esa parte la vamos a dejar para el día miércoles. Bien, comentarios, últimas preguntas. Profesor, una consulta. Ujú. Mire, en la, en en el tema civil, si la causa no se mueve al máximo 6 meses, queda, queda No hay abandono fuera, del procedimiento. ¿cierto? Y en el caso penal, 2 años en caso de que no haya algún antecedente. en- eh, En materia penal no hay abandono del procedimiento, María Eugenia. Bien, una vez que llegan los 2 años de la investigación y si el fiscal o la fiscalía, el Ministerio Público nada ha señalado, entonces la defensa del acusado puede solicitar al tribunal que le ordene al Ministerio Público que o solicite el sobreseimiento o que acuse. Por lo tanto, no hay abandono del procedimiento en materia penal. Si era esa la pregunta. sí, exacto, muy bien, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más?
Bien, entonces si no hay nada más, alguna otra consulta, ninguna pregunta ni comentario, estaríamos dando por término a la clase de hoy día y nos estaríamos viendo el próximo día miércoles. Recuerden que hoy día a las 22:00 se abre la prueba de lo que vimos la semana pasada, de la página 2 hasta la página 18, hasta la mitad más o menos de la página 18. ¿Bien? Gracias, profe. Buenas noches. Que esté bien. Buenas noches, Andrea. Voy a dejar de grabar.